de esta charla yo te comenté el caso de una persona que compró una propiedad, un inmueble, luego fue al exterior, vino después de unos meses y encuentra que la casa o el inmueble que había comprado, había pagado, el dueño lo estaba vendiendo por segunda vez. Cuando una persona fallece, le transmite de pleno derecho a sus herederos, Sí. a todos los que la ley le asigna el derecho de recibir la herencia. Decime, Oscar, ¿cuáles son los 3 documentos básicos que nunca debe faltar antes de comprar una propiedad, un inmueble? Bienvenidos a Factor Metro Cuadrado, el espacio donde hablamos de lo que realmente importa a la hora de comprar, vender o invertir en bienes raíces en Paraguay. Soy Rubén Domínguez, asesor inmobiliario, y hoy vamos a tratar un tema que preocupa a todos: los aspectos legales que pueden marcar la diferencia entre una inversión o un dolor de cabeza. Para eso me acompaña un invitado especial, el abogado y amigo Oscar Gómez, especialista en derecho inmobiliario. Gracias, Oscar, por estar con nosotros. Te damos la más distinguida bienvenida. Rubén, muchas gracias a vos por la invitación. Para mí es un placer estar acá y poder compartir un poco de lo que sé y que hacemos a diario, que es acompañar a las personas que compran o venden inmuebles o que están involucrados en el negocio inmobiliario para, sobre todo, proteger sus intereses, ¿verdad? Que es finalmente lo que hacemos nosotros como abogados. Bueno, eso es lo que buscamos, educar un poco a nuestra audiencia, de que esto sea una charla amena, que sea, digamos, preventivo y educativo, más que nada para las personas que nos ven y nos escuchan, y no algo resolutivo. ¿Cómo soluciono un problema que ya tengo encima, verdad? Entonces, para ordenar un poco esto, lo dividí en 3 bloques, si te parece. Okay. Antes de comprar, antes de vender, y un tema súper sensible que es las herencias y sucesiones que muchas Que veces se presenta corrientemente. Corrientemente, vos lo dijiste, exactamente. Entonces, ¿vamos de una, te parece? Sí. Dale. Al rollo. Al rollo, exactamente. Decime, Oscar, ¿cuáles son los 3 documentos básicos que nunca debe faltar antes de comprar una propiedad, un inmueble? Los 3 documentos que necesariamente uno tiene que evaluar, verificar, compartir con un abogado a los efectos de tener la certeza de que lo que está comprando es lo que le están vendiendo, es el título de propiedad naturalmente, el certificado de condiciones de dominio, porque si bien el título de propiedad es la escritura pública que se otorga cuando se perfecciona la compraventa, eso al dorso o en la última hoja tiene un sello cliché que estampa el registro público, que es lo que te da la certeza, lo que le da la certeza a uno de que está inscrito en registro. Ahora, eso puede estar inscrito en registro en el año 90, yo puedo haber vendido esa propiedad y yo me puedo haber quedado con ese título. Lo que me va a dar la certeza de que el inmueble es mío hoy en el 2025 es el certificado de condiciones de dominio, que eso te expide el registro público, en donde además de indicarte quién es el titular al día de hoy, también te revela las condiciones, o sea, cuáles son los gravámenes que pesan o si hay algún embargo o alguna medida cautelar anotada sobre ese inmueble. Entonces, esencial es tener el título a la vista, naturalmente, y las condiciones de dominio. Una vez que tengamos esos 2 documentos, podemos avanzar con la confección de un contrato de compra-venta, ¿verdad? Que naturalmente vamos a necesitar para... Ahora, yo quiero comprar por mi cuenta, yo no quiero la ayuda de nadie. Sí. Entonces, ¿yo puedo acceder a esa condición de dominio de una propiedad de alguien que me quiere vender? ¿O tengo que hacerlo a través de personas autorizadas de, en este caso, escribanía? Escribano o abogado. O abogado. Sí. Son las Necesariamente personas. tenés que acudir a... Pero es un trámite menor. En Ya. cualquier caso, para comprar, Sí. vas a tener que acudir a los servicios de un escribano. Claro, no puedes obviar esa parte. Salvo que quieras única y exclusivamente suscribir un contrato de compra-venta y quedarte con el riesgo de que el día de mañana, o sea, de que nunca se perfeccione, nunca se transfiera registralmente ese inmueble a tu nombre, y en ese interín pueden pasar muchísimas cosas que no sé si te adelanto. Sí. O sea, esa persona, en la medida que el inmueble no se haya transferido efectivamente, puede ocurrir que el día de mañana le entra un embargo y por más que vos ya le compraste el inmueble, ese embargo se va a anotar sobre ese inmueble, y si no pagás el monto del embargo, vos, nuevo titular, se te va a rematar la propiedad.
Ya, vas a creo que perder. eso lo tratamos también Claro, un vale, poquito más me queda adelante, adelantar, me ¿verdad? queda adelantar, pero Ya, pero esto guarda relación de cómo asegurarse de que el inmueble realmente pertenece a quien lo vende. Es eso. título, condiciones de dominio. En la práctica, ¿qué ocurre en la práctica? Y esto es imposible es imposible, no es imposible, pero es muy difícil tener las condiciones de dominio a la vista en el momento en que acordamos celebrar un contrato de compraventa o incluso de avanzar con como una posible compra. Lo que se hace en la práctica, ¿por qué? Porque el registro público demora 3 a 4 semanas en expedirte. Entonces, lo que se hace en esos casos es se firma un compromiso de compraventa, en donde decimos, me interesa comprar esa propiedad, eh, yo te entrego una seña, que la seña queda depositada, si yo normalmente la asesoro, eso queda depositado en una escribanía, Sí. eh, hasta tanto tengamos a la vista todos los documentos que acrediten la titularidad y la facultad que tiene la persona que te está vendiendo de efectivamente transferirte ese inmueble. Ujú. Entonces lo que se hace es un trámite precontractual para recabar toda esa información y tener la certeza para después poder avanzar, Ok. para Ok. poder avanzar con la compra o no. Porque como te digo, en la práctica lo que uno tiene, el vendedor lo que tiene a mano es el título de propiedad. Sí. Y te dice, este es mi título, te ofrezco esta propiedad. A ver, en términos estadísticos, es altísima la probabilidad de que así sea, de que sea su propiedad y que, porque nadie está ofreciendo, muy poca gente realmente ofrece un inmueble que no es suyo. Ocurre, pero no es lo corriente. Ok. 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 Ok, genial. Y te agradezco que le hablemos así, o que nos explique así en un término así, pero bien, digamos, bien Sí, entendible, ¿sí? Bien claro, en castellano, como dice la gente, porque mucha gente tiene estas dudas, en el cual vamos a ir disipando claro. en esta charla, ¿sí? ¿Qué señales de alerta debería detectar un comprador en los papeles de una propiedad? Yo tengo la intención de comprar, ¿qué me puede alertar? Eh, Que el título que te está exhibiendo no tenga el sello cliché de haberse inscrito en registro público, por ejemplo, que ya me pasó alguna vez. ¿Sí? Sí, 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 de una escritura que nunca se inscribió. Eh, una señal de alerta no menor, y esto es un caso que tuvimos en la oficina, eh, se le presentó una gran oferta a un cliente, una oferta realmente interesante para comprar una fábrica. Él le dice, ok, le hace la oferta, era más de $200,000. Eh, Voy a quitar un crédito hipotecario y te pago en 180 y cerrame en 180,000. Y entregame los títulos porque yo, para poder avanzar con la operación, necesito exhibirle al banco, a mi banco, con el que soy cliente, para que me otorgue el crédito hipotecario y poder pagarte el precio. Automáticamente el vendedor le dijo, no, ¿por qué no hacemos lo siguiente? ¿Por qué yo no te financio a vos? Oh, En vez de que vos tomes un crédito hipotecario, yo te voy a financiar y pagame en 24 meses. El comprador hizo el ejercicio y le iba a salir mucho más barato con el banco. claro. Adelante. Nunca le exhibió en los títulos. Él nunca tuvo a la vista los títulos. Él se fue, le entregó la posesión de la propiedad porque efectivamente el señor tenía la posesión de una propiedad de una superficie importante con una industria adentro. Pasaron los meses, nuestro cliente cumplía, nosotros no lo habíamos asesorado, porque ya le asesoramos cuando vino el problema, vamos a hablar de eso Es más adelante. resolutivo. Claro, cuando explotó la bomba. Pagó muchísimas cuotas de las 24 hasta que, sí, ya pagó más del 50% del precio y le dice, te quiero cancelar el precio, dame los títulos y yo voy a quitar un crédito hipotecario con el saldo y chau, se acabó a vos te conviene. Y ahí empezó el problema. Nunca le quiso exhibir los títulos, indagando, investigando. El señor, en realidad, tenía una ocupación de 4 lotes y él tenía solamente el título de un lote. Entonces el señor nunca le exhibió el título. ¿A qué iba con todo este cuento? Una señal demasiado clara de alerta, red flag, como dicen los jóvenes, es que no te exhiban los documentos que te tienen que exhibir. Ok. Eso es, para mí, una señal mucho más alarmante. El que te exige normalmente puede tener... no te va a estar ocultando nada, ¿verdad? Pues, y volviendo al punto anterior, título de propiedad,
si me interesa y estamos en condiciones, firmamos un compromiso, un acuerdo interín, vemos que la propiedad está en condiciones de ser transferida. Ok, ok. Bueno, antes de esta charla yo te comenté el caso de una persona que compró una propiedad, un inmueble, Sí. luego fue al exterior, vino después de unos meses y encuentra que la casa o el inmueble que había comprado, había pagado, con un contrato de compra-venta en escribanía, con certificación de firmas, el dueño lo estaba vendiendo por segunda vez. Entonces, ¿qué diferencia hay entre un contrato privado y la escritura pública? Sabemos que la validez de ambos son muy diferentes, pero explicar un poquito cuál es la diferencia entre estos dos. Lo primero que hay que saber es que el contrato, que el contrato de compraventa de un bien inmueble se perfecciona única y exclusivamente con la firma de la escritura pública, que es pasada ante un escribano, quien recibe la voluntad de las partes del vendedor de transferir y del comprador de adquirir un bien inmueble. Eso se protocoliza en una escritura, se instrumenta en la escritura, y de eso toma razón el registro público. A partir de ahí, yo tengo el derecho de defender esa propiedad contra el que me vendió y contra terceros. El contrato de compra-venta privado, como dice, suscrito por las partes, sí, incluso con certificación de firma. Lo que ocurre con ese instrumento es que no está perfeccionada la compra-venta, la transferencia del inmueble. Sí, la compra-venta. Yo, si le vendí un inmueble y recibí el precio, está perfeccionado eso, pero la operación, pero para poder transferir el inmueble efectivamente, el dominio del inmueble de vendedor a comprador, se tiene que instrumentar por escritura pública. Mientras no ocurra eso, no está perfeccionado y en realidad está pendiente que se firme la escritura. En interín pueden pasar un montón de cosas. Una de ellas, que como puede haber un vendedor de mucha mala fe, sí, que vuelva a vender, porque él le va a poder acreditar a un siguiente comprador, el de mala fe y el comprador de buena fe, le va a exhibir el título, le va a exhibir las condiciones de dominio que va a seguir a su nombre, sí, y él le va a decir, yo te vendo y te transfiero esta propiedad. Ese comprador, nuevo comprador de un inmueble vendido por segunda vez, va a ser sorprendido en su buena fe, y el que va a estar siendo afectado es el comprador inicial, que como no concluyó el trámite y no formalizó el contrato de compraventa por escritura pública e inscripción y terminar con la inscripción o la toma de razón de esa transferencia en los registros públicos, el riesgo que corre es altísimo. Entonces la diferencia entre el contrato y la escritura es sustancial. La escritura pública, el Código Civil regula, y es la única forma de perfeccionar la transferencia de dominio, es vía escritura pública. Porque eso es lo que hay que entender. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando firmamos un contrato de compra-venta? Le estamos transfiriendo el dominio de una cosa. Sí. El vendedor le transfiere al comprador. Para que eso ocurra, se tiene que hacer por escritura pública. ¿Cómo la ley protege a ese primer comprador de buena fe ante una situación como esta? No, vas a tener acciones, vas a tener que litigar, desde luego. Porque eso hay que entender también. Acá nada opera de pleno derecho. Le vendiste a otro, devolveme. Si media buena fe del vendedor podría acceder a restituirte lo que pagaste más los daños que te generó. Pero si una persona vende 2 veces un inmueble, yo me adelanto a pensar de que no tiene buena fe y no te va a devolver, y vas a tener que contratar a un abogado, sí, y vas a tener que ir a litigar, le va a poder reclamar daños, va a poder reclamarle jurisdiccionalmente lo que te corresponde, ¿verdad? Estamos hablando de entrar a un litigio largo, costoso, tedioso, sí, porque es lento el proceso. Genial, clarísimo. Y esto es lo que evita sorpresas desagradables. Y ahora, si te parece, vamos, ¿qué pasa del otro lado? ¿Qué pasa cuando alguien quiere vender su inmueble? Claro.
Oscar, ¿qué trámites debe adelantar un propietario para vender sin trabas? Yo quiero vender y quiero venderlo rápido y sin trabas. ¿Qué documentos, qué trámites debo gestionar o adelantar acá? El vendedor, a ver, el fisco aprovecha la ocasión. El Estado necesariamente cuando la manera que tiene más efectiva y eficiente de cobrarle al ciudadano es cuando quiere vender. Entonces te Ahí donde el exige. fisco. Claro, El fisco aprovecha la ocasión. aprovecha la ocasión para que vos voluntariamente te pongas al día en todo. Si una persona tiene intención, tiene que tener el impuesto inmobiliario al día, porque es un trámite preescritural obligatorio. Tiene que estar los impuestos al día y todas las tasas municipales tienen que estar al día. Entonces, por eso te digo que ese es el momento en el que el fisco aprovecha para que la persona venga y pague sin que nadie le llame, porque no es tan corriente eso, ¿verdad? Pero si no, no lo puede hacer. No, si no te puedes reclamar, pero la verdad es que Claro. ahí el Estado aprovecha. ¿Querés vender una propiedad? Tiene que estar al día. Porque después vos vas a vender la propiedad y a quién le cobro después el impuesto. Claro. Entonces, impuestos al día. Eso es lo que los impuestos tienen que estar al día. Porque en caso de que no esté al día, lo que va a ocurrir es que te va a demorar o alguna que otra traba te podría generar. Ok. O sea, sí o sí tiene que pagar Ahora, si quiere hacerlo sin trabas. No se puede firmar una escritura pública si los impuestos no están al día. No se puede firmar la escritura. El escribano no va a autorizar porque no va a poder meter a catastro, porque para meter a catastro y todo el trámite ese previo preescritural que se hace, no se puede avanzar si no está al día. Lo otro, bueno, si es una persona que contribuye al fisco, tiene que estar al día, tiene que presentar cumplimiento tributario. Entonces estamos lo mismo. Tiene que estar al día en sus impuestos a nivel personal también. Sí. Si es una persona que no tributa, o sea, que no aporta al fisco, que no está inscrito, no hay problema. Se puede proceder con la operación, solamente va a tener que gestionar. Eso es todo ya un trámite preescritural, te Sí. repito, que lo hace el escribano. Y en función de la cual le pregunta, obtiene un certificado que le dice que no es contribuyente. Y con eso puede Claro. avanzar. Ok. Estar al día. O si no sos contribuyente, tenés que gestionar tu certificado de no ser contribuyente. Claro. Demostrarle. Ok. ¿Y qué pasa si alguien quiere vender o si alguien vende sin tener todos los papeles al día? ¿Se frena la operación o directamente no puede vender? Porque me acabas de explicar que Claro. si no paga los impuestos no hay caso, la escribana no va a avanzar, digamos, en el proceso. Bueno, una parte de la respuesta recién te indiqué. Sí. La escritura pública no se puede formalizar, o sea, no se puede firmar sin que todos los trámites preescriturales estén correctamente diligenciados y a la vista del escribano. Esos son impuestos inmobiliarios, Sí. patente, hay que pagar OPASI, tiene que pasar por catastro, estar al día, libre disponibilidad de bienes. Una persona que tiene una inhibición por tener alguna deuda no puede transferir un inmueble. O sea, todo tiene que estar al día, todo tiene que estar a la vista del escribano, por eso se denominan trámites preescriturales. Y una vez que estén todos esos documentos a la vista, ahí recién la escribana va a autorizar la firma de la escritura pública. ¿Puedo yo vender un inmueble sin estar al día? Claro que puedo vender un inmueble sin estar al día. Pero no voy a poder perfeccionar, no voy a poder firmar la escritura pública. Entonces, muy probablemente venda en peores condiciones. Voy a vender en peores condiciones. Claro, Es decir, claro. yo, si voy a pagar 100 por un inmueble que me firmo la escritura, me dicen, no, yo no puedo firmar la escritura porque tengo un problema. Lo primero que te va a decir el comprador es, ok, te pago 80. A costa de precio. Obvio. A costa de precio. Pero yo puedo firmar un contrato de compraventa, contrato privado, como se le denomina Sí. vulgarmente, un contrato privado, porque así entre las partes en donde yo me obligo, porque ahí en ese contrato yo no te transfiero. En ese contrato lo que el vendedor hace es, se obliga a transferirte el inmueble una vez que esté en condiciones. O puede ocurrir que sea una compra-venta con reserva de propiedad en donde yo te vendo a cuotas mi inmueble. ¿Eso ocurre con los proyectos? ¿Con los proyectos en pozo? Exacto, compra Sí. con reserva de propiedad. También ocurre con los loteamientos, en donde vos, el vendedor se obliga a transferirte. ¿Viste? Ese es un contrato privado. El del pozo es un ejemplo. Sí. ¿Se puede vender? Claro que se puede vender. De hecho, los
Desarrolladores. Los desarrolladores venden antes Sí, sobre el plano. sobre el plano, o sea, no Exactamente, sí. existe materialmente, y te venden. ¿Y cómo te venden? Y con un contrato privado. Un contrato privado, que es válido, claro que es válido. Ahora, no está perfeccionada la transmisión del dominio. Él te vende con reserva de propiedad una vez que vos canceles el precio Sí, de la compraventa y sí. se cumplan los presupuestos, terminó de construir y te puede entregar materialmente el departamento que te vendió, te entrega, se paga el saldo del precio, normalmente es lo que Sí, se acuerda, contraposesión, sí. te entrega la posesión, se sale el precio y ahí se firma la escritura pública. No sé, Sí, sí. este creo que es un ejemplo muy Sí, y clarificador. para eso tiene que tener la cuenta corriente catastral primeramente. Tiene que tener cuenta corriente Sí, catastral, o sea, tiene que estar culminado todo el proceso de asignación de cuentas, de transformación de la propiedad horizontal, etcétera, 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 que es lo que hacen los desarrolladores en paralelo a la par que están construyendo. Pero eso no les limita a ellos a vender. claro. De hecho, te venden. Sí, de hecho se vende. Y Sí. bueno, es lo mismo con un lote, con un terreno, con una casa. Yo te puedo vender con un contrato privado, claro que te puedo vender. Ahora, no está perfeccionada la operación, no está perfeccionada la transferencia del dominio hasta que no cumplamos con lo que sea, ¿verdad? Puede ser las cuotas a pagar. Yo te fracciono el precio y te digo, ok, yo te voy a transferir el inmueble cuando me pagas la última cuota. Sí. Te pago 24 meses o en 28, que yo creo que la venta en pozo creo que es el ejemplo más clarificador. ¿Verdad? ¿Se puede? Se puede. Sí. Ok. En el mundo ideal, si yo tengo un lote que no tiene nada y te quiero vender el lote y no te quiero firmar la escritura, yo te pago menos. Claro. ¿Por qué, Sí, ¿por qué te pagaría el mismo precio? Pago contraprecio, exactamente, sí. Ahora, ¿cómo puede protegerse mejor en el contrato de compraventa? Esos puntos que está diciendo, que tiene que estar bien claro, es contra... Claro, claro. No, a ver, es fundamental. Yo creo que uno de los más grandes errores, sin menospreciar, al contrario, el trabajo de los notarios es necesario. Conozco a muchos notarios escribanos que son brillantes, pero finalmente ellos lo que hacen es reciben la voluntad, escuchan y transcriben, tienen la fe pública que dan certeza de ese acto. Ellos certifican de que las partes firman y el Estado delega en ellos la fe pública. Por eso dice, si viene un escribano Sí. con un protocolo que le entregó el numerado, se presume, por cierto, eso. Y ese es el trabajo del escribano. ¿Qué es lo que ocurre en la práctica? La gente compra, vende inmuebles. ¿Y quién le hace el contrato de compraventa? Y el escribano le hace el contrato de compraventa. Y en realidad el escribano es escribano. No es abogado. No litiga. ¿Tiene experiencia? Claro que tiene experiencia porque hace muchas operaciones a lo largo de su vida. Pero yo personalmente, no porque sea abogado, yo le sugiero a la gente, contrátale a un abogado. O sea, Que te- esto es un punto importante. Debería ser un abogado quien elabore ese contrato de compraventa. Yo personalmente, Y sobre no un todo en escribano. operaciones complejas, siempre, que un abogado te confeccione el contrato. El escribano, incluso puede estar muy formado, pero en realidad su expertise está en otro ámbito, ¿verdad? Él es notario, no es abogado. El expertise del abogado está asesorando permanentemente, está litigando, está viendo el problema día a día, y eso le da para mí al abogado en este ámbito. Claramente Sí. los notarios tienen muchas ventajas en su materia, En su ¿verdad? rol, Por sí. sobre el abogado. Es lo mismo Sí. que yo me ponga a querer asesorarle sobre temas notariales a una... Es igual. Yo probablemente con la experiencia que ya tengo con Geví podría guiarle, pero te puedo equivocar también. Hay una mayor probabilidad que me equivoque yo que un escribano. Y es exactamente a la inversa. En la práctica, ¿qué ocurre? La gente no quiere contratar abogado. Esa es la verdad. La gente dice, no, acá está el escribano. No, yo ya le pago al escribano que el escribano me haga el contrato de compraventa. Bueno, ahí más adelante pues, tengo algo puntual que debemos tratar ok. sobre ese punto. Genial, súper, muy útil, Oscar. ¿Y te parece si seguimos hablando de herencia? Este es un punto sensible. Sí. Herencia y sucesiones. ¿Te parece? Tengo algunas cositas acá que pude desarrollar para poder compartir contigo. Y creo que mucha gente estamos en esta encrucijada, mucha gente no entendemos muy bien cómo iniciar, ¿no es cierto? En el caso de herencias, ¿qué debe hacer una familia? Primero, para vender legalmente una propiedad heredada.
¿Qué es lo primero que tiene que hacer? Antes que nada te quería nomás comentar que no han de ser pocos los casos que se le presentan a ustedes los asesores inmobiliarios, porque normalmente lo que ocurre es una cuestión natural, es que cuando se produce el deceso de una persona, los herederos no tienen cómo compartir el bien que haya dejado, entonces la salida salomónica esa es vender. Hay que vender la casa para poder repartirnos. Sí. Entonces, Y queremos tanto cada uno. Exacto. Entonces, no creo que sea poco corriente que ustedes se estén enfrentando a potenciales vendedores que estén en un proceso sucesorio o que ni siquiera se abrió. Sí, hay de los dos. Ni siquiera se abrió y otro que está en proceso y otros que lo quieren ya repartir así nomás y después que la persona que compra se haga cargo, ¿verdad? Claro. Finalmente hacemos un checklist de todas estas situaciones en base a los títulos, si tiene gravamen, si está hipotecado, si está en sucesión, si en qué parte. Son nuestro día a día muchas veces cuando encontramos personas que quieren vender su propiedad en estas condiciones, ¿verdad? Claro. Entonces, ¿cuál es lo primero que legalmente tiene que hacer una familia que es la sucesión? La que tiene un inmueble a nombre del causante, de la persona, y los herederos quieren disponer de ese inmueble, Sí. o del bien, si es registrable, porque un auto también pasa por el mismo proceso. Básicamente tienen que abrir la sucesión, le tienen que contratar a un abogado, tienen que abrir la sucesión, tienen que avanzar con la sucesión, sentencia aclaratoria de herederos, se tienen que adjudicar los bienes. Y una vez que tengan el certificado, una vez que tengan el adjudicado, pueden disponer libremente del inmueble. Ellos van a poder transferir con la adjudicación. Ellos van a poder suscribir la escritura. O sea, necesariamente tienen que pasar por un proceso, tienen que impulsar el juicio sucesorio de inicio a fin. Como todo proceso, por más que sea voluntario y en un porcentaje no menor, no es controvertido. Normalmente la gente están todos de acuerdo, ¿verdad? Pero lo que ocurre es que la gente no se pone las pilas, ¿verdad? No tramita la sucesión en el tiempo oportuno y... eso podría ser lo primero. Claro, O sea, tramitar en tiempo oportuno. Sí. O sea, la sucesión... A ver, este es un inmueble que sí, ahora no queremos vender, pero... necesariamente en algún momento vas a tener que disponer de ese inmueble. Yo lo que le sugiero normalmente es hacer una sucesión para que esté en condiciones de hacer la operación. Ok. En este caso, hay que ver las dos caras, ¿verdad? Yo normalmente creo que sí puede tropezar un vendedor en el marco de una sucesión con que esté todo el trámite pendiente o que la sucesión esté trancada o que no tienen los papeles en orden, que no hay declaratoria de herederos. Pero en este caso yo creo que la posición del comprador es más riesgosa que la del vendedor. ¿Cómo es? La posición del comprador Sí. de un derecho hereditario, porque en realidad vos lo que estás comprando es un derecho hereditario si compras en el marco del proceso. Se abre la sucesión y todavía no tenemos una adjudicación. Okay. Cuando una persona fallece, le transmite de pleno derecho a sus herederos, Sí. a todos los que la ley le asigna el derecho de recibir la herencia. De pleno derecho. Entonces, de todas maneras, hay que abrir un juicio, porque cada uno tiene que demostrar al juez su vocación hereditaria, ¿verdad? Que es, si una persona tiene 4 hijos y una esposa, le van a heredar la esposa y los 4 hijos. Eso va a sacar una sentencia, el juez va a dictar una sentencia, va a pronunciar y va a decir, ellos son sus herederos. Luego viene esa es la primera etapa del juicio sucesorio, Sí. en donde las partes acreditan su vocación hereditaria, le dicen al juez, yo soy heredero y acá está el instrumento que acredita que yo soy su heredero. Sí. Verifica eso el juez y ahí se pronuncia. Dice, sí, los herederos son sus 4 hijos y la esposa. Y luego viene la segunda etapa, que es la etapa de partición del acervo hereditario, que se tienen que distribuir. ¿Qué es lo que normalmente ocurre? Se le adjudica en condominio en la proporción legal que a cada uno le corresponde. Si yo en ese interín, antes de que ocurra todo esto, Sí. se me presenta una oportunidad, quiero comprar una... Me ofrece acá mi vecino, me ofreció, che, falleció mi viejo, nosotros somos 4 hermanos, está mi mamá, queremos venderte.
y yo acepto comprar, yo en realidad lo que estoy comprando son derechos y acciones. Yo estoy adquiriendo derechos y acciones, los derechos y acciones que ellos tienen como herederos para posicionarme en su lugar en la sucesión y que me adjudiquen a mí ese inmueble que yo ya les pagué. Ah, ¿Me expliqué? sí. Ok. Entonces, ¿es viable? Es viable. ¿Es recomendable? ¿Es recomendable? Yo digo sí, pero con mucha cautela. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que nosotros podemos estar convencidos de que somos 4 hermanos y tenemos una mamá. Exactamente. Una mamá, probablemente vamos a tener los 4 hermanos. Pero, puede pasar que Justamente, haya sí. un Sí. heredero oculto. Exactamente. Entonces, Reclamando. que aparece después y puede pedir la nulidad de esa cesión. Y con todo derecho, el Código Civil, hay un artículo que dice así, literalmente, no podrán. O sea, los 5 herederos declarados no pueden disponer de ese derecho que está en vías de, en el marco sucesorio, disponer sin el acuerdo de todos. Si aparece un quinto que nosotros no teníamos, este quinto va a tener derecho a impugnar esta transferencia. Entonces, el riesgo ahí es para el que compra. Ese quinto que aparece, ese que estaba oculto, ese quinto que aparece, quinto heredero. Sexto en realidad se eran Sexto, 4 hijos. eran 4. La esposa y el 4 va a hijos. ser, claro, el quinto hijo Sí, que el estaba quinto- oculto. El quinto hijo. ¿Cómo se da por enterado? Porque estaba oculto. ¿Cómo se da por enterado? ¿Cuáles son los medios para que yo pueda, soy el quinto hijo, cómo yo llego a esa... Porque se publica las sucesiones al abrirse un juicio sucesorio, se publica en el diario por 10 días consecutivos en un diario de gran circulación. Ok, yo no leo el diario, por decirte. A ver, se entera. Cuando se muere alguien y una persona tiene en expectativa recibir herencia, la gente se entera. Sí o sí se entera, ¿verdad? Entonces, volviendo al punto, si durante ese proceso los herederos deciden vender, la posición más arriesgada es del que compra, del que adquiere derechos y acciones. Es muy riesgosa, porque puede aparecer un heredero tapado Sí. a reclamar, a demandar la nulidad y te vas a poner a vos en una posición que una persona cuando compra algo, vos no querés problema, vos querés, pagaste el precio y vas a tener un juicio que probablemente pierdas. Entonces, durante ese proceso se puede comercializar, sí se puede comercializar. Lo recomendable y para poder vender al precio de mercado es tener al día los papeles. Sí. ¿Qué implica tener al día los papeles? Insta el trámite de la sucesión, contratarle a un abogado serio que te reporte mensualmente o bimensualmente los avances y que se concluya el juicio sucesorio, porque eso es muy importante. Hay que concluir el trámite y no iniciar, tenemos la declaratoria y se deja ahí tirado hasta que aparezca el comprador y ahí ocurre mucho corrientemente eso que se quedó un año y medio tirada la sucesión porque ya tenemos la declaratoria y nunca instamos la segunda parte, que es la de adjudicación o la partición. ¿Qué pasa si antes de esa adjudicación fallece uno de los herederos? Van a entrar en representación sus hijos, para ellos van a tener que abrir una sucesión y los hijos van a venir a esta sucesión con la sentencia declaratoria de su papá a presentarse y van a recibir en la misma porción que le correspondía al padre. Ah, ok. En la misma porción que le correspondía a su papá. Genial. Te demora más. Esta es una gran razón. O sea, esto es muy revelador de por qué cuando tenés un condominio. El condominio es complicado. Es complicado el condominio. Se muere una persona. Vos tenés un condominio de 3. Y si ese tenía 4 hijos. Y ahora tenemos un condominio de 4 más 2, 6 ya son. 6, sí. Y si me muero yo y tenía 2 hijos, ya son 8. ¿Cómo se van a poner de acuerdo? No, yo no voy a pagar el impuesto inmobiliario. No, yo no voy a hacer esto. Y ahí empiezan los problemas, ¿verdad? Complicado el condominio. Entonces, ¿cómo concluye un proceso sucesorio? Si no hay un acuerdo de partición, normalmente si deja, a ver, te voy a dar un caso muy sencillo. Deja 3 casas y hay 3 hijos. Uno para cada uno. Si hay diferencia de precio, nos pagamos la diferencia y
se acaba, ¿verdad? Y eso se puede pactar libremente entre los herederos, que es lo que ocurre normalmente, se ponen de acuerdo. Si hay una sola casa, y bueno, se le adjudica en condominio a los 3. Ahora, si están destinados a vender, yo personalmente hago todo el trámite, hasta adjudicarle a ellos, y ahí una vez que se comercializa, en un solo acto, inscribo la certificado de adjudicación a favor de ellos, y en ese mismo acto, en un tracto abreviado, hago que ellos, a través de una escritura pública, le transfieran ya al beneficiario, al comprador final, para no tener que tener ese doble gasto ahí. Porque eso también es importante saber. Me consultaron la otra vez de Skywam. Me dice, una persona me trae su título de propiedad y es un certificado de adjudicación, me dice. Es que ese es el título de propiedad. Ese es el título de propiedad cuando uno adquiere un bien en el marco de un proceso sucesorio. Normalmente lo que ocurre es que firmamos una escritura, pero para firmar la escritura el titular tiene que estar vivo. Lo que ocurre en la sucesión es que como no puede más firmar el titular, Sí. se tiene que abrir la sucesión. ¿Y quién firma la transferencia? El juez. Y en ese marco es que el juez libra un certificado de adjudicación que se inscribe en registro público, al igual que una escritura pública, tiene el sello cliché, toma razón, te indica la fecha, la sección, y te indica la fecha, la sección, bajo el número tal, folio tal, Sí. para que vos sepas en qué sección está, ¿verdad? Pero ese es tu título de propiedad. Genial. Brillante. Tu explicación brillante. Yo creo que mucha gente va a hacer uso de toda esta ponencia, ¿verdad? Más que una charla, es una ponencia. Y te doy tu espacio ahora, ¿sí? ¿En qué momento conviene llamar al abogado? ¿Al inicio? ¿Al medio? ¿Al final? Hablamos de que es resolutivo cuando es al final ya, porque ya surgió un problema, estamos trabajando sobre un problema, ¿verdad? Más bien ser preventivo. Pero dejo tu... Sí, sin lugar a dudas, yo les recomiendo, y suena nomás un poco autobombo, pero yo les sugiero a la gente, contraten al abogado. Como te dije en algún momento de la charla, la gente acostumbra a delegar el 100% de la responsabilidad de la asesoría de una compraventa de un inmueble en el notario, que si bien cumple un rol no menor y trascendental para que se concerte la operación, yo no le sugiero a nadie que deleguen en el notario por una cuestión de expertise. Contraten al abogado, que el abogado lea, que el abogado instrumente los acuerdos adecuadamente en un contrato, de forma tal a que si vos sos el comprador puedas adquirir el bien que estás queriendo comprar, y que si vos sos el vendedor puedas percibir el precio que querés percibir por la transferencia de ese inmueble. Y esa nomás es la clave. Esta es una operación que es muy sencilla. Muy sencilla. Okay. Alguien quiere vender y una persona quiere comprar. Yo te transfiero a cambio de este precio. El acuerdo no debería ser muy complejo, ¿verdad? Te van a dar una operación sencilla. Aún así, por más que yo personalmente les sugiero, contraten a un abogado. Y al inicio. Así te acompaña en todo el proceso. Desde el momento uno, porque hay que acordarse que acá, como hablamos al inicio de esta charla, cuando yo acuerdo o cuando yo le manifiesto mi intención real de adquirir un bien inmueble, yo no tengo luego los documentos a la vista que me garanticen a mí o que me den la certeza de que lo que voy a comprar es la persona que me está ofreciendo tiene las facultades de venderme. Pero en ese momento, cuando yo decidí eso, hay que llamarle a un abogado, se firma un compromiso de compra-venta y ahí las partes ahí regulan los acuerdos, se instrumentan los acuerdos, las condiciones, los plazos, y todo es más fácil. Cuando explotó la bomba porque no había contrato, porque le entregué la seña, porque le pagué el 50% del precio, pero no se firmó el contrato, y muchas veces es irremontable. Eso es lo que pasa. El problema cuando explotó. Este caso relacionado a lo último que te toqué, yo le compré a los herederos y todos me vendieron, y ahora apareció uno y me dice que impugna y va a demandar la nulidad, y está perdido el juicio. O sea, está perdido. No hay forma de rever eso. No hay forma, porque no hay mucho margen. La ley es clarísima, es nulo, dice, no se podrá. Un tema que también que me preguntaron la otra vez relacionado también a la herencia es herencia futura. Eso no se puede disponer.
herencia futura. Yo no puedo, mi papá está por morir, te vendo ya la casa. No existe, es nulo. Eso es herencia, eso es nulo, no existe. No se puede disponer de un bien mientras no haya muerto. No puede, es nulo, ¿verdad? Eso también es importante saber. Porque de repente la gente viene, sí, me está ofreciendo, su papá está muy enfermo y me quiere vender ya su casa. No puede. Riesgo. Sí. Riesgo. ¿Se puede hacer? Sí se puede hacer. Hay que declararle insano a la persona que está muy enferma y que ya no puede otorgar su voluntad. Se hace un juicio que es breve. Se certifica que realmente esté en el estado de salud que dicen que está y que es incapaz de administrar sus bienes. Si es así y necesitamos vender un inmueble para solventar sus gastos, entonces yo hago ese proceso y le digo al juez, necesito vender esta casa porque yo le tengo que pagar el tratamiento de mi papá y no tengo. Entonces, en ese caso, el juez te autoriza a firmar una escritura, pero hay una resolución que eso, el escribano incorpora en el protocolo o en la escritura pública y con eso se puede hacer la transferencia. Pero yo no puedo decir, yo te vendo el inmueble porque mi papá está enfermo. Hay que hacer un trámite previo. Para eso es lo que hay que buscar asesoría, ¿verdad? Exactamente. Y no dejarse llevar por los impulsos. Qué mejor un abogado especialista. Y no dejarse llevar por los impulsos, porque muchas veces lo que ocurre es que de repente se presentan muchas gangas. Y ahí es cuando la gente, no sé, pierde de vista lo realmente importante. La ganga no es ganga si no es real. O sea, es un blef. Sí. O sea, la verdad. Correcto. Genial, Oscar. Gracias por compartir todo esto y te comprometo ya para una siguiente charla porque creo que hay muchas cosas que quedan en el tintero todavía para poder educar y compartir con nuestros con nuestra audiencia, con la gente que nos ve y nos escucha. Estoy seguro de que muchos hoy escuchan Factor Metro Cuadrado porque les lleva más tranquilidad para dar el siguiente paso en la compra, en la venta de una propiedad. Y a todos los que nos siguen, recuerden que la clave está en informarse y rodearse de profesionales como Oscar que nos acompañen en el proceso. Muchas gracias. Gracias a vos, Rubén, por el espacio. Realmente a mí me apasiona, me encanta hablar de esto. Se nota, es que se nota Me encanta hablar de esto porque, a ver, esto es lo que hacemos día a día y me siento cómodo y me gusta compartir y, a ver, tener un poco del espacio que normalmente no encuentro para transmitir mis conocimientos. Para transmitir mis conocimientos y del equipo, ¿verdad? Porque hay que decir que yo soy parte de un equipo. Trabajo en un estudio jurídico que se llama Barrio Canal y Abogados, en donde tenemos un equipo altamente calificado para prestar la asesoría que requieran. Ok. ¿Algún número donde te puedan encontrar? Sí, 0981-500-9974, ese es mi número personal. Sí, eso lo vamos a poner acá abajo para que te puedan contactar directamente. Libremente me pueden escribir, sobre todo, y volviendo al último punto, ¿verdad? Para cerrar, es muy importante la asesoría preventiva. Preventiva. Es la que menos, es la que más duele pagar, parece, porque sentís que estás pagando, porque normalmente una persona que te va a asesorar te va a cobrar porque te está prestando un servicio, pero sentís que te está cobrando por nada y en realidad le estás pagando por todo. Es como el seguro médico, preventivo. Es preventivo, es preventivo. Y la sensación que te da normalmente, claro, y se firmó el contrato y no pasó nada. Y sí, claro, no pasó nada porque tuviste asesoría. Claro, entonces yo creo que hay que incorporar ese chip. Genial. Bueno, la gente, si les gustó este episodio, pueden compartirlo y seguirnos para más contenidos que los ayuden a invertir mejor y con seguridad. Y nos encontramos en el siguiente capítulo.